Padre, en esta hora te agradezco la oportunidad que me das de exponer tu palabra. En esta hora, Señor, permíteme abrir tu palabra no con sabiduría y pensamiento mío, sino que seas tú. Por Jesús. Amén. Y Belis me pasó un papelito por aquí. Tenemos con nosotros una mamá de la academia primaria, Rebeca. ¿Dónde está Rebeca? Ah, estás aquí. Hola, qué bueno que estás aquí con nosotros adorando. Es un estudiante de allá de la primaria. Él me ha visto quizás algún momento por allí. Pues me alegra mucho y la iglesia también se alegra de que puedas acompañarnos acá. ¿Sabes? Si no estás en la primaria, estamos aquí al lado. La academia está aquí al lado. Bien, quiero hablarle, como dijo Johnny, del tema cuando hacemos la historia de Dios, nuestra historia, ¿verdad? La hacemos nuestra. Yo soy maestra de historia y me apasiona el poder compartir con ustedes este tema, porque cuando nosotros sabemos, aunque a los muchachos se le ha metido en la cabeza que la clase de historia es la más aburrida, Héctor aprendió conmigo que no es así. Yo fui maestra de Héctor. Héctor sabe que no es así, porque cuando nosotros conocemos la historia y el porqué de la historia, sabemos hacia dónde vamos. Si nosotros no entendemos la historia, nosotros ya llegamos. Y llegar, pues no, cada día es algo nuevo, porque la historia no es otra cosa que el sentir, actuar y pensar del hombre, y que somos los seres humanos los que tenemos la oportunidad de registrarla y de poderla compartir, que son las características que nos van a diferenciar, porque los perros no lo pueden hacer. Aunque nosotros queremos ponerle diálogo a los que los perros hablan, ¿verdad? Pero no es así. Y aunque sabemos que son seres que sienten, pero no pueden narrar y no pueden contar la historia. En la historia de la humanidad se han dado durante todas las épocas, que es lo que debemos entender en lo que se conoce como una línea histórica, es entender que tú no estás solo, que mientras a ti te está pasando tu historia, el de al lado está pasando la de él, el otro está pasando, y todo eso se va a complementar, y debemos entender que hay incidentes que van a afectar. Yo quiero hablarle de uno de los hechos históricos más importantes y sobresalientes de la humanidad, ¿verdad? Y esto narrado desde lo que se conoce como la isla Robben. La isla Robben es una pequeña isla que está al sur de Sudáfrica, y esta isla tiene 4 propósitos básicos. Es una prisión, es un leprosario, ya no está utilizado como leprosario porque la lepra ha sido controlada, un manicomio y una base naval del gobierno africano. ¿Por qué es importante en la historia del hombre que podamos entender ese pequeño pedazo de tierra? Porque en esa cárcel que le mencioné, que es una de las utilidades que tiene la isla Robben, estuvo uno de los presos más importantes de la humanidad, conocido como Nelson Mandela. Nelson Mandela, un hombre apuesto de 6 pies, de 200 libras. Ustedes saben que su historia la hemos conocido porque fue un hombre que dedicó su vida a luchar, y todos sus talentos a luchar contra la injusticia de lo que se conoce como el sistema apartheid. El sistema apartheid era donde había una segregación de lo que eran los negros y los blancos. Para que podamos entender un poquito, porque es importante, el 86% era negro y solamente el 14% era blanco. Aquí no se da la regla de que la mayoría manda, sino que Nelson Mandela creció con esta injusticia, y Nelson Mandela levantó su voz contra esa injusticia, de donde el negro no podía caminar por la acera donde estaba el blanco, no podía ir a las escuelas donde estaba el blanco, no podía
estar, y yo no estoy hablando de los años de la colonización, estoy hablando de los años de 1940 y tanto, o sea, algo reciente. No estoy hablando de cuando vinieron los colonizadores y trajeron a los esclavos, que dicho sea de paso, la esclavitud negra no fueron los blancos quienes la establecieron, fueron los propios negros quienes la establecieron en el África. Cuando los grandes países comenzaron a colonizar América, los negros buscaban a los más negritos y los llevaban hasta la costa para que los colonizadores se los llevaran. Interesante, ¿verdad? Veámoslo en la parte histórica y también visualicemos cómo Dios podía ver una injusticia como esta. Pero Nelson Mandela dijo no. El apartheid lo que hace es legalizar el racismo en la humanidad. Mientras Mandela estaba luchando en Sudáfrica, Martin Luther King luchaba acá en los Estados Unidos exactamente por lo mismo. Y es lamentable que yo no le puedo decir en este momento que ya eso se erradicó. No puedo decirle que se erradicó. No lo puedo decir porque todavía quedan vestigios de eso. Si en su corazón queda vestigio, vaya eliminándolo, ¿sabe? Porque en el cielo vamos negros, blancos, amarillos y de todos los colores. Y usted no va a poder vivir allí. Pero Martin Luther King, que sería otro personaje histórico, no es quien vamos a tocar hoy, sino vamos a hablar un poquito de Mandela, que junto, como le digo, a Martin Luther King, después de que en el 1873 se abolió supuestamente la esclavitud en Estados Unidos, esto seguía pasando y levantaron su voz. Para que entendamos quién era Mandela, él era descendiente de la realeza y nació en el 1918. Mandela no era de una tribu pobre. Él estaba relacionado con el liderazgo de lo que era su tribu. Estudió en los mejores colegios de Sudáfrica y se hizo abogado en el 1942. Y un dato sumamente importante es que era hijo de una madre cristiana, lo que complementó su vida. Dos cosas importantes: aprendió la negociación y el don de palabra con la descendencia que traía de su abuelo, y aprendió a no aceptar la injusticia por esa madre cristiana que le enseñó el amor de Jesús. ¿No dicen amén? Cuando se estableció en el 1948 formalmente el apartheid, que también para ese año Israel estaba, para que vean el mundo en la historia, Israel estaba también siendo declarado como un estado y una nación independiente. El mundo se estaba moviendo hacia la igualdad, pero Sudáfrica se detuvo y él comenzó la lucha. Todos los seguidores le dieron toda su confianza, pero en el 1962 fue encarcelado por traición. Nelson Mandela fue encarcelado por traición a su país. Simplemente lo encarcelaron y ya, él no tuvo forma de defenderse y durante 27 años fue encarcelado. Y allí, frente a su pieza, el lugar donde estaba mirando por la ventana, él se preguntaba y le preguntaba a Dios, ¿cómo esto me puede ayudar a mí? ¿Cómo esta historia que me ha tocado vivir me puede ayudar a mí? Tú y yo hemos hecho eso en muchas ocasiones. Nos hemos preguntado miles de ocasiones, ¿cómo esto me puede ayudar a mí? Cuando Pablo escribió Romanos 8:28, quiero que vayamos juntos a la palabra y veamos, también estaba pensando cómo esto podía ayudarle a él. Dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito
son llamados. ¿Cuántas cosas sabemos? Y sabemos, comienza la declaración. ¿Cuántas cosas nosotros sabemos? ¿Acaso sabemos lo que está pensando el que está al lado? ¿Saben que los matrimonios, de solo mirarnos, sabemos lo que el otro está pensando? Pero a veces no, a veces no. A veces las mujeres somos más inquisitivas. Y yo sé que tú estás pensando en esto, pero yo no estoy pensando en eso. Eso no es verdad. Es que yo lo sé que lo pensaste, porque te miré y lo sé. Mentira. Solamente Dios Todopoderoso puede leer el pensamiento del otro. Pero Pablo declara, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. En este versículo, en primer lugar, Pablo establece lo siguiente: Dios obra, está ocupado en la historia de la humanidad, está ocupado en tu historia, está ocupado en lo que a ti te preocupa, en lo que tú necesitas. Dios no es un Dios que está acostado sin darse cuenta de lo que tú necesitas. En ocasiones nos desesperamos y le pedimos como si Él fuera un muchacho demandado, como si Él fuera el niño que yo le puedo decir, muévete aquí, muévete allá, yo quiero esto, porque siempre es la palabra yo quiero. No es lo que Dios quiere para mí, no es lo que Dios ve mejor para mí, sino lo que yo quiero. En segundo lugar, Dios obra para bien, no para la comodidad de Él, sino la comodidad mía, porque Él es Dios. Él es Dios, siempre va a ser Dios. Dios todopoderoso, omnipresente, es el Dios creador, no necesita nada. Así que todo lo que hace, lo hace para mi comodidad. Dios obra para el bien de quienes lo aman. La declaración establece a los que aman a Dios, no es para cualquiera. La declaración no es para todos, es para los que aman a Dios. Dios convierte su historia en una para hacerte feliz. Y en cuarto lugar, Dios obra en todas las cosas con una visión panorámica. Mientras actúa conmigo, actúa con cada uno de ustedes. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Qué maravilloso es saber que lo podemos, que lo conocemos, que le puedo hablar de tú a tú, que le puedo decir cómo me siento, que le puedo decir, necesito esto, sin interrumpir que lo que tú necesitas se lo voy a quitar. Esto no es como cuando hablamos con el jefe en el trabajo, que en ocasiones el jefe tiene que decidir o le doy a este empleado o le doy al otro empleado. No, Dios tiene para todos y siempre tiene una contestación saludable. Que no nos guste es otra cosa. Eso es otra cosa. Quizás alguien te dijo en algún momento o has escuchado en algún momento que nosotros somos marionetas de Dios. Nosotros somos una obra narrada con coherencia como Él lo prometió, porque Él es fiel y obra para bien supremo. A los que a Dios aman, no algunas, todas. A los que a Dios aman, yo no los escucho. Yo soy maestra. Y a los maestros nos gusta escucharnos. A los que a Dios aman, esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿te sientes llamado conforme al propósito de Dios? ¿Se sienten llamados conforme al propósito de Dios? Pues tenemos una gran responsabilidad.
Dios creó un ser en un orden perfecto. Determinó los detalles de la salvación no por si acaso, sino que hizo un plan que fuera efectivo para nosotros, según el determinado propósito y el previo conocimiento de Él. Miren, en otras palabras, Él armó toda la pieza. Dice el discurso del Gran Maestro en la página 63, Cristo vivía rodeado de la presencia del Padre. Le aconteció que no fuese permitido por el amor infinito para el bien del mundo realizar un plan de salvación. Esto era su fuente de consuelo y lo es también para nosotros, saber que está activo y presente en nuestra historia, en el sentir, pensar y actuar nuestro. Dios está presente. ¿Está presente? Esto es a los que son llamados conforme al propósito de Dios. No me conteste que sí. Piense y analice si nuestra vida está siendo conforme al propósito de Dios. ¿Qué estoy haciendo en mi pensamiento? ¿Qué estoy haciendo en mi sentimiento? ¿Qué estoy haciendo en mis actuaciones que me determinan conforme al propósito de Dios? Fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas. A los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. La vida de Pablo es prueba de ello y por eso Dios le dio la oportunidad de escribir este versículo. Vimos a Nelson Mandela. Saben que Nelson Mandela durante 27 años tuvo un carcelero que le presentó la palabra de Dios. Nunca aceptó pertenecer a una religión alguna. No quiso aceptar la religión porque tenía tanto sentimiento por la discriminación, pero sí aceptó al Salvador. Nelson Mandela, miren si es interesante cuando se lee la historia. ¿Saben dónde estudiaron los hijos de Nelson Mandela? No saben. ¿Dónde va a ser? ¿Dónde más? En las academias adventistas. Llevó, aunque sus hijos, él estaba en la cárcel, la mamá de sus hijos llevó él lo menciona en su autobiografía, antes de morir la redactó y dice que lo llevó a las academias adventistas. ¿Dónde más? Caramba. Orgullo santo. Decía Pablo, déjenme hablarle para que veamos, ya vimos a Nelson Mandela, pero veamos a Pablo. Pablo se presenta como judío nacido en Tarso, bajo la tutela de Gamaliel, celoso de Dios como cualquiera de nosotros hoy en día. Tarso en ese momento era una de las ciudades cercanas a lo que se conocía como la metrópoli, podríamos decir Caguas. Pablo nació aquí en Caguas, así que estaba en lo mejor de los dos mundos, en el área metro, pero también tenía un poquito más de paz de pueblo, aunque últimamente como que se nos está dañando el área. Tenía la oportunidad de conocer de otras ciudades sin conocerlas, de Éfeso, de Iconio, de Derbe, y rivalizaba con la prosperidad de Alejandría y Atenas. Pablo aprendió griego, tenía doble nacionalidad. Su papá, que era un constructor de carpas con los romanos, con esa relación que hizo con Roma, permitió que Pablo pudiera tener también la nacionalidad romana, lo que le daba una libertad y derechos que los judíos del momento no tenían. Fue enviado a Jerusalén para estudiar con los rabinos,
Memorizó el Torá y aprendió leyes rabínicas. Estudiante excepcional. Miren, Pablo, vayamos a Gálatas 1:14. Para que veamos cómo Pablo se describe con orgullo santo, ¿verdad? Y él dice que en la práctica del judaísmo yo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi celo exagerado por las tradiciones de mis antepasados. Es interesante que en la época en que Pablo ya crecía, adolescente, quizás en algún momento se pudo haber encontrado con Jesús niño, en donde Jesús le dijo: no te apures, yo más adelante te encuentro. Gracias, Johnny. Yo más adelante te encuentro en el camino. ¿Quién mejor que Pablo para presentar esta maravillosa promesa? A los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien. Porque Pablo tuvo también un camino duro. Tuvo que ir confrontarse con el piso para poder ser levantado. En ocasiones Dios permite que nos confrontemos con el piso para ser levantados. Él narra que persiguió a muerte a los seguidores del camino, arrestando y echando en la cárcel a hombres y mujeres por igual. No le importaba a Pablo a quien iba a tirar al piso, pero sin embargo tuvo el privilegio de escribir una de las promesas más maravillosas que tiene la Biblia. Una promesa en donde Dios es fiel y te establece claro que si te llamó conforme a su propósito, todo va a ser para bien. Pablo fue llamado, ¿verdad?, en el camino a Damasco, fue cegado para que pudiera ver la gloria de Dios. En ocasiones tenemos que ser cegados para ver la gloria de Dios. En ocasiones tenemos que recibir golpes para ver la gloria de Dios. Y miren que estoy hablando de Pablo, no estoy hablando de un desconocedor de la palabra. Lo mismo pudiera pasar con nosotros. Podemos creer que estamos conociendo y que estamos en el propósito de Dios y no ser así. ¿Puede Dios de lo malo producir algo bueno? Dios es experto. De los limones hace limonada. Eso hizo con Pablo, lo tiró al suelo, le dio su medicina y tuvo misericordia de él. En Hechos 26 dice: ahora ponte en pie y escúchame, le dijo a Pablo, me ha parecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te envío a estos para que le abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de los pecados y la herencia de los santificados. Lo tiró al piso, lo llevó hasta el punto difícil y le dijo: ahora te levantas y ve a proclamar mi palabra. ¿Cuántas veces no recibimos cantazos así? Dios transformó a Pablo de ser un perseguidor a que lo conozcamos como el apóstol Pablo. Preparó a Mandela con su abuelo en la tutela de la comunicación y con su mamá con lo que era el amor del Salvador, para que fuera y proclamara. Todos conocemos la historia. Mandela finalmente fue liberado y dice la historia que cuando entró a la fortaleza, todos vinieron en avalancha, los empleados de la fortaleza, todos eran blancos, y todos salieron en avalancha, y él le dijo: uy, deténganse, ¿para dónde van? Y ellos: no, nos vamos porque sabemos que usted no quiere que trabajemos con usted. Y Mandela le dijo: no, en mi plan
ustedes son parte y ustedes se quedan aquí para colaborar conmigo. No hizo acepción de persona, tenía el poder, fue electo presidente, pero él no hizo lo mismo que habían hecho con él. Pablo no hizo lo mismo que él hacía, sino que dejó la persecución y fue a proclamar. Cuando Dios te confronta con el dolor, cuando Dios te confronta con algo, es porque hay un propósito. Las cosas no son por casualidad. Hoy yo estoy aquí no por casualidad. Dios quiso que viniera a compartir algo maravilloso que ha pasado en mi vida, porque este texto lo tuve que atesorar en mi vida para entender. El pasado año, en el mes de septiembre, fui a México y estando saliendo para México me dio un dolor en mi cadera derecha que yo fui todo el viaje peleando con el Señor porque yo quería ir a México, pero no me sentía bien. Cuando llegué allá, finalmente no podía casi caminar y tuve que tomar un sillón de ruedas. Y al otro día no me pude levantar, por lo cual tuvieron que buscar un médico que me viera. Cuando el médico me vio, me dijo, mire, yo creo que usted tiene un nervio pillado. Yo la voy a inyectar, pero cuando usted llegue a Puerto Rico, hágase un MRI. Me dijo así. Ustedes saben cómo somos, nos sentimos bien y se nos olvida. Así que se me olvidó por un tiempito, pero cuando me acordé, fui, me lo hice, y cuando me entregaron el MRI decía que debía hacerme un CT porque notaban una mancha en el riñón. Está bien, pasó varias semanas, se lo di a mi hija que está estudiando imágenes médicas, lo puso en la computadora y yo la vi que con un bolígrafo empezó a hacer así y me dijo, mami, debes chequearte. Y yo le dije, pero es malo. Y me dijo, no, puede ser un quiste, pero muy parca. Pues nada, fui, me hice el CT. Miren, yo amo el papel. El papel esto es tremendo que lo hayan hecho. Es tremendo que hayan inventado el papel. Déjenme decirle que de cada árbol que se corta se siembran 10. Así que usen papel. El papel es importante que lo hagamos. Pero aquel papelito no me gustó nada. Cuando yo digo lo del papel, lo hago en forma de broma. Yo soy vendedor de papel. Yo vivo del papel, así que tengo que soltarlos a gastar papel. Pero usted use su conciencia, es por eso que lo digo. Miren, cuando aquel papelito llegó a mi mano, yo lo abrí y tenía un sello rojo que decía examen preliminar y abajo decía que yo tenía un carcinoma en mi riñón derecho. Así lo decía. Así que cuando tú ves la palabra cáncer en un papel que arriba dice tu nombre, la vida se te va. Porque el cáncer le da a cualquiera. Le da a tu vecino, le da a tu mamá, le da a tu papá, le da a tu mejor amigo, pero a ti no te da. A ti no te da. Así que yo preguntaba a Dios cuál era su plan para mí. Le tengo que decir que la vida se me fue en un instante y a pesar de todo lo que he leído, de todo lo que conozco que Dios hace en la vida nuestra, tuve mucho miedo. Tuve mucho miedo. Me fui a la asociación, aquel día fue terrible, nadie sabía lo que estaba pasando. Por más que miraran mi rostro, no podían entender qué me estaba pasando. Finalmente llamé a Joe, logré hablar, no podía ni hablar. Yo en esa semana estaba finalizando con el chikungunya, ese maldito que vino, que eso es una cosa diabólica, apocalíptica de verdad. Yo pensaba que estaba finalizándolo. Cuando le dije a Joe que lo que pude verbalizar fue, tengo cáncer. Lloramos,
Y lo primero que le dije fue, yo no quiero que nadie lo sepa, porque yo no quería que mis hijas lo supieran sin yo tener un plan, porque en la vida hay que tener un plan. Así que nos fuimos a un médico, porque el médico que me tenía que ver, que era el urólogo, la secretaria se antojó de que tenía que esperar 3 semanas. Cuando tú tienes un diagnóstico así, tú no puedes esperar 3 semanas. Tú no eres médico, tú lo que piensas es en muerte. Así que no. Fui al médico, me dirigió, me dijo lo que tenía que hacer, el próximo estudio que tenía que hacerme. Ese próximo estudio confirmó lo que decía el primer estudio. El chikungunya se apoderó de mí, entonces ahí fue que me dio bien fuerte y todo el mundo pensaba que yo estaba de cama por el chikungunya, porque me tomó 3 semanas levantarme. Déjenme decirle que yo hablo. Yo sabe que más que nadie cuánto hablo, pero yo estuve 2 días que no podía hablar. Y a muy pocas personas se acercaron. El pastor Rivera, que sabe cuánto lo amo, cuánto le agradezco, que estuvo en todo este proceso conmigo, que le pude verbalizar bajito para que las nenas no oyeron a él y a Mary cuando fueron a casa. Y sus oraciones siempre estuvieron. Comenzamos todo el proceso, finalmente todo fue confirmado y cuando me ve el primer médico me dice, hay un 90% de que sí y un 10% de que no. ¡Wow! ¡Qué esperanza! Un 10%. Pues hay que aferrarse al 10%, pensé. Y entonces, cuando veían los pliegos, yo me sorprendía porque los médicos decían, pero ¿cómo una cosa tan pequeña se puede notar tan claramente y se puede determinar que es cáncer? Porque apenas medía 1.5 centímetros, doctor, chiquitito. Pero lo determina rápido, los radiólogos dijeron, es cáncer. Y un día, estando en la academia de Río Grande con los maestros, que le pedí oración, después ya se lo había comunicado a mis hijas, ya habíamos hecho el plan familiar, le dije a los maestros, yo no sé por qué esto me está pasando, yo no entiendo cuál es el plan de Dios. Y una maestra me abrazó, Noelisa Reyes, y me dijo, tú no entiendes el plan de Dios. Hay 2 propósitos. Número 1, engrandecer su nombre. Y número 2, fortalecer tu fe. ¡Wow! Me lo habían dicho, pero quizás yo no lo había escuchado, pero Dios la mandó a ella para que fuera contundente y yo me empezara a dar cuenta. Le digo rapidito que cuando los médicos abrían los pliegues de los estudios, se sorprendían y decían, solo la mano de Dios permitió que lo encontráramos. Estaba justo en la base del riñón. Y después de hacer varias evaluaciones, pensé en quemármelo. El radiólogo me dijo, se te puede quemar, está en un lugar perfecto, lo único es que se queda dentro de ti. Y una sola célula que quede viva vuelve a levantarse. Bueno, había que tomar la decisión. Y ese viernes salí del Hospital Lima, me acuerdo, había un aguacero terrible, y allí frente al Hospital Lima, solita, en lo que yo buscaba el carro, oré y dije, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Yo quiero escuchar tu voz audible. Esa noche me fui a la Sociedad de Jóvenes de Caguas 1 y estaba el pastor Joshua Morales. Y el tema que presentó es, estad presto para escuchar la voz de Dios. Uy, eso no era casualidad, era directo y al punto porque Dios es así. Fui entonces al oncólogo, al cirujano, ¿verdad? El doctor Ricardo Sánchez, y él lo evaluó y cuando miró todo dijo, wow, y esto se encontró tan claro. Y Joe le dijo, doctor, tenemos esta alternativa de la abrasión, quemarlo, pero
Y él miró a Joe y le dijo, si fuera mi esposa, yo sacaría eso porque no tiene por qué tenerlo en el cuerpo. Así que decidimos operarlo y el 17 de diciembre pudieron cortarlo, no tuvieron que sacar mi riñón. El riñón está funcionando. Cuando hicieron la biopsia salió positivo, era cáncer. Así que tengo una etiqueta, paciente de cáncer. Así me haga un CBC, abajo dice paciente de cáncer. Pero cuando llega la noticia confirmada, lo primero que uno pregunta es, ¿me van a dar quimioterapia? Y el doctor me dice, no, porque todo se pudo sacar, no hay que darte quimioterapia. Pero cuando voy a mi médico de cabecera, que le llevo los resultados y él lee todo, me dijo, ¿cuándo empiezas la quimioterapia? Y yo le digo, no, me dijeron que no me van a dar quimioterapia. Y me dijo, pues yo lo lamento por ese médico, yo no sé quién es, pero tú sí te vas a dar quimioterapia. Y yo, ¿pero por qué? Y me dice, porque es cáncer, te la tienes que dar. Yo voy a llamar al hematólogo y si el hematólogo dice que sí, tú te la vas a dar. Yo temblaba como un papel en aquella silla. Y él llamó a ese médico, comenzaron a hablar, leyeron mis resultados, hablaban en inglés, él estaba yo tratando de escuchar, de coger su conversación, pero, sí, enganchó. Cuando enganchó me miró y me dijo, no te van a dar quimioterapia. El hematólogo dice que está todo bien, que sí quiero que vayas donde él, pero está todo bien. Una cosa sí me pidió el hematólogo, me dijo, que tú ores por mí, me dijo ese médico. Y yo, ¿por qué? Y me dice, porque a ti te están escuchando allá arriba. Porque el cáncer que tienes es un pitbull, es un cáncer que cuando el paciente se da cuenta, ya no hay remedio. Quiero decirte, me dijo, que no tiene nada que ver con el dolor que tú tenías en la espalda. El dolor fue lo que permitió que se te hiciera el estudio. 2 propósitos, que Dios se engrandezca y fortalecer mi fe. ¿Cómo no se va a engrandecer si estoy hablando con inconversos que han reconocido que solo la mano de Dios estaba allí? ¿Cómo no me va a fortalecer mi fe si he visto su cuidado y su propósito? Ambos propósitos se cumplieron. Ambos propósitos se cumplen porque Dios es fiel. Dios permitió que mi familia, que no conoce este mensaje, comenzara a llamarme y a decirme, estoy orando por ti. Todos estaban orando. Todos vieron la mano de Dios. No significa que si hubiese sido el cáncer y hoy yo no estuviera aquí para contárselo, Dios no me amara. No significa eso. Yo estoy clara y convencida de que ha sido una bendición y por eso lo tengo que contar. Porque así como Mandela se preguntó, ¿cómo 27 años me pueden ayudar a mí estando en prisión? Como Pablo se preguntó cuando Dios lo tiró contra el piso, ¿cómo esto me puede ayudar? Yo me preguntaba cómo el cáncer me puede ayudar en mi vida. 2 propósitos solamente: engrandecer el nombre de Dios y fortalecer nuestra fe. Dios quiere no solo la enfermedad, sino cuando tenemos problemas económicos, cuando tenemos problemas matrimoniales, cuando tenemos problemas en nuestro trabajo, cuando tenemos problemas en nuestra propia vida con nosotros mismos. Dios tiene 2 propósitos: engrandecer su nombre y fortalecer nuestra fe. Y lo va a hacer cuando nosotros lo permitamos. Y a los que a Dios aman, esto
cuando hemos sido llamados conforme a su propósito. Dios quiere eso para nosotros, y cuando permitió que Pablo lo escribiera es porque él iba a ser fiel a eso que escribió. Hay cosas que no entendemos. Cada día tengo que pedirle a Dios fuerza. Mi salud no está bien. Ahorita me decían que no me conocían porque ya no era rubia. Eso es parte de todo el proceso. Tuve que dejar los tintes y volver a mi color de pelo, porque es que las mujeres somos terribles, nos gustan todas las cosas. Así que todo es una transición. No está bien. Hace 2 semanas fui intervenida nuevamente y cada vez, antes me dolía en un lado, ahora me duele el otro, no, pero gracias a Dios todo está saliendo bien. Hace 2 semanas me hicieron 5 biopsias y las 5 salieron negativas, para la gloria de Dios, pero siguen buscando a ver qué está pasando en mi cuerpo. Mis plaquetas suben, se mantienen un tanto altas, no un significado, pero sí me las están monitoreando, y yo sé que la razón para eso, engrandecer el nombre de Dios y fortalecer mi fe. ¿Qué le puedo pedir a ustedes? Que oren por mi salud. Yo quiero conocer a mis nietas. Mis hijas andan de vacaciones y no se quieren casar, así que se me está como que atrasando el asunto, pero yo dejé ya de tomar pastillas para evitar los nietos, pero no llegan, pero anhelo conocer a mis nietos y poder seguir sirviendo esta iglesia, poder seguir dando, ¿verdad?, a esta iglesia. A los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y entendamos la fidelidad de Dios. Voy a pedirle a Ibeliz y al grupo que puedan cantar este hermoso himno, ¿verdad?, de tu fidelidad, y que todos podamos reflexionar en eso. Yo no sé cuál es el problema que tengas, yo no sé dónde está la dificultad en este momento, pero tú lo sabes. Si cuando ellos comiencen a cantar, quieres ponerle esa dificultad a Dios, tu salud, tu trabajo, tu matrimonio, ponte en pie y dile a Dios: aquí estoy, me acojo a tu promesa.